No recuerdo mucho de esa cena, pero sí recuerdo el frío que se me metió hasta los huesos a la mañana siguiente cuando desperté sola, vistiendo una extraña bata de hospital en una habitación que no reconocía. Mi marido había desaparecido, y yo estaba atrapada dentro de una residencia geriátrica en la que nunca había aceptado vivir. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría, y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza. Durante 73 años he llamado hogar a este mundo, y durante los últimos 51 de esos años, compartí mi vida con Eduardo en un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. La luz matutina se filtraba por nuestras cortinas de encaje descoloridas, las mismas que compré en el mercado de Medellín hace 30 años, cuando aún soñábamos juntos. El té de manzanilla que preparaba en nuestra tetera de talavera desportillada llenaba la cocina de calidez, mientras el café demasiado cargado de Eduardo competía con su aroma. Recuerdo el peso de esa rutina, cómo me tranquilizaba incluso cuando todo lo demás comenzaba a desmoronarse. Cada mañana a las 6:15, me arrastraba a la cocina en mis pantuflas de toalla gastadas, las que tenían el agujero cerca del dedo gordo izquierdo que siempre me propuse reparar. Las tablas del piso crujían su canción familiar bajo mis pies. Ponía la tetera en la estufa de gas, esa misma llama azul que Eduardo me enseñó a encender cuando éramos recién casados, cuando sus manos eran firmes y amables. Pero últimamente, esas mañanas se sentían diferentes, más pesadas, como caminar a través de agua que se volvía más profunda con cada paso. Me sentía invisible en mi propio hogar, una sombra moviéndose por habitaciones que ya no me daban la bienvenida. El agotamiento ya no estaba solo en mis huesos, vivía en mi pecho, presionando como un peso que no podía nombrar. Esa tarde de septiembre, recuerdo que era jueves porque acababa de terminar de planchar las camisas de trabajo de Eduardo, me sorprendió. «Esperanza», me dijo, su voz más suave de lo que había sido en meses. «Vamos al Sanborns de los Azulejos esta noche. Nuestra mesa junto a la ventana. El Sanborns de los Azulejos. Nuestro lugar, donde me había propuesto matrimonio hace 49 años, donde habíamos celebrado cada aniversario hasta los últimos años cuando las celebraciones dejaron de importarle. Sentí un revoloteo de esperanza. Tal vez era esto. Tal vez estábamos encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro. Me puse mi vestido azul marino, el de los pequeños botones de perla que una vez dijo que hacían brillar mis ojos. Incluso me puse el labial que me regaló en Navidad hace 3 años, apenas usado porque dejó de notarlo cuando me esforzaba. El restaurante olía a ajo y albahaca fresca, como siempre. Nuestro mesero, Antonio, aún nos reconoció. «Señora Esperanza, ha pasado demasiado tiempo». Nos llevó a esa mesa del rincón donde la luz vespertina pintaba todo de dorado. Eduardo parecía diferente. Atento. Preguntó sobre mi día. Recordó que la señora López del 4B había estado enferma. Incluso sonrió cuando mencioné haber encontrado un billete de 200 pesos en el bolsillo de mi abrigo de invierno. Entonces se disculpó para ir al baño. Cuando regresó, venía cargando nuestras copas de vino. «Aquí tienes, mi amor», dijo, poniendo la mía con un suave tintineo. No pensé mucho en eso entonces. ¿Por qué habría de hacerlo? Este era mi marido. El hombre que había sostenido mi mano durante 3 abortos espontáneos antes de que tuviéramos a nuestro hijo Roberto. El hombre que había trabajado dobles turnos en la empresa de mudanzas para pagar el funeral de mi madre. Pero algo se sentía mal. El vino sabía diferente. Amargo. Se lo mencioné, y Eduardo solo se encogió de hombros. «Tal vez cambiaron de proveedor», dijo, sin mirarme a los ojos. Debería haber confiado en ese instinto. Debería haber apartado la copa. En cambio, seguí bebiendo, esperando recuperar la magia que nos había traído a esta mesa. Lo último que recuerdo claramente es el rostro de Eduardo frente a mí, pero no era el rostro del hombre que me había amado. Había algo frío en sus ojos, algo calculado. Cuando traté de hablar, mis palabras se arrastraron juntas como cera derretida. La habitación se inclinó, y entonces, la oscuridad se tragó todo. Desperté en un lugar que olía a amoníaco y flores viejas.
Las paredes eran beige, no el beige cálido del atardecer, sino el beige institucional del rendirse. Mi boca se sentía como algodón, y mi cabeza palpitaba con cada latido. La bata de hospital que vestía no era mía, la cama no era mía, la vista desde la ventana, un estacionamiento en lugar de la calle donde jugaban los niños, no era mía. Una enfermera con ojos cansados revisó mi expediente. «Buenos días, señora Herrera. ¿Cómo nos sentimos hoy?» «Nosotros». Como si mi confusión perteneciera a todos en la habitación. «¿Dónde estoy?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Está en la residencia Amanecer, querida. Su familia arregló su cuidado aquí. ¿No lo recuerda?» No lo recordaba. Recordaba el vino. Recordaba la mirada fría de Eduardo. Pero no recordaba haber aceptado vivir en un lugar donde extraños me llamaban por mi apellido y hablaban de mi vida como si yo no estuviera ahí para vivirla yo misma. «¿Dónde está mi esposo?», pregunté. La sonrisa de la enfermera era ensayada, vacía. «Vendrá a visitarla pronto. Estoy segura. Ahora mismo necesita descansar y acostumbrarse a su nuevo hogar». Hogar. Esta habitación estéril con su cama angosta y mesa de noche con flores de alguien más no era hogar. Hogar era la luz matutina a través de cortinas de encaje. Hogar era el crujido de tablas familiares y el aroma del té de manzanilla. Hogar era la opción de estar ahí. Durante 68 años, había estado tomando decisiones. A los 5, elegí ayudar a mi madre con la ropa en lugar de jugar con muñecas. A los 18, elegí trabajar en Teléfonos de México en lugar de ir a la universidad porque mi familia necesitaba el dinero. A los 22, elegí a Eduardo, creyendo en la ternura que vi en sus ojos cafés. A los 24, elegí dejar mi trabajo cuando nació Roberto, porque Eduardo dijo que un niño necesitaba a su madre en casa. Decisión tras decisión, año tras año, construí una vida. Sacrifiqué mis sueños por sus sueños, mi comodidad por su éxito, mi voz por su paz. Y ahora, a los 73, estaba despertando en un lugar que nunca elegí, vistiendo ropa que nunca escogí, viviendo una vida que no se sentía mía, pero me estoy adelantando. Permítanme contarles cómo me convertí en la mujer que podía ser borrada tan fácilmente. Déjenme contarles sobre los 51 años de pequeñas rendiciones que llevaron a ese vino amargo y esa mañana fría en la residencia Amanecer. Eduardo no siempre fue el hombre que drogó mi cena. Cuando nos conocimos en una convivencia de la iglesia en la colonia Doctores, él tenía 24 años con manos callosas y grandes sueños. Trabajaba en construcción entonces. Llegaba a casa sucio pero orgulloso. Se lavaba en el fregadero de la cocina mientras yo preparaba la cena y me contaba sobre los edificios que estaba ayudando a crear, cómo cada viga y ladrillo importaban. «Vamos a tener nuestro propio lugar algún día, Esperancita», me decía, usando el diminutivo que me hacía sentir especial. «Una casita con jardín donde puedas cultivar esos tomates que tanto te gustan». Me decía hermosa entonces. Notaba cuando me ponía el vestido azul que le gustaba. Se acordaba de comprarme margaritas del puesto de flores los viernes. Nos casamos en la primavera de 1972 en San Sebastián, la misma iglesia donde mis padres se habían casado 25 años antes. Usé el vestido de mi madre, entallado en la cintura porque yo era más pequeña de lo que ella había sido. Eduardo lloró cuando caminé por el pasillo. Lágrimas verdaderas que no trató de esconder. El padre Murillo nos declaró marido y mujer, y cuando Eduardo me besó, probé el para siempre en sus labios. Los primeros años no fueron fáciles, pero fueron nuestros. Rentamos ese departamentito en la Roma Norte, 2 recámaras que llenamos de esperanza y muebles heredados. Seguí trabajando en Telmex hasta que llegó Roberto. El trabajo de construcción de Eduardo era estable, y ahorrábamos cada peso que podíamos, soñando con esa casa con jardín. Pero los sueños tienen una manera de cambiar cuando no estás mirando. La espalda de Eduardo comenzó a dolerle por años de cargar peso. El trabajo de construcción se volvió irregular. El dinero se volvió escaso. Y de alguna manera, sin que ninguno de los dos realmente se diera cuenta, yo me volví responsable de mantener todo unido. Cuando Roberto tenía 3 años y Eduardo estuvo sin trabajo por 6 meses, tomé trabajo de costura,
arreglando ropa para las vecinas y haciendo modificaciones para la tienda de la señora Rossetti en Medellín. Mis dedos estarían en carne viva de la aguja a la hora de dormir, pero nunca me quejé. Eduardo se estaba esforzando. Se levantaba temprano, iba al sindicato a buscar trabajo, llegaba a casa frustrado cuando no había nada. Yo le hacía su cena favorita, albóndigas con arroz, y le decía que mañana sería mejor. Yo creía eso entonces. Creía que el amor y el trabajo duro podían resolver cualquier cosa. Creía que los matrimonios eran sociedades donde ambas personas cargaban el peso, aunque ese peso cambiara de vez en cuando. Creía que el hombre que lloró en nuestra boda nunca me haría daño a propósito. La primera vez que Eduardo me gritó, Roberto tenía 5 años. Eduardo había estado bebiendo, solo cerveza, nada fuerte, pero lo suficiente para hacer sus palabras cortantes. Le había pedido que me ayudara a doblar la ropa mientras yo limpiaba la cocina. «Trabajo todo el día, Esperanza. ¿No puedes manejar las cosas de la casa?» Su tono me atravesó como vidrio. Doblé la ropa sola, diciéndome que solo estaba cansado, estresado por buscar trabajo. La segunda vez, tiró su plato de cena en el fregadero, rompiéndolo contra la porcelana. Yo tenía 8 meses de embarazo, de la que habría sido nuestra hija, Sara. El doctor me había puesto en reposo, así que la cena había sido sencilla: sopa de lata y quesadillas. Esto no es comida, Esperanza. Esto es basura. Limpié los pedazos rotos mientras él se fue al bar de la esquina. Perdí el bebé esa noche. Eduardo nunca conectó los 2 eventos, y yo nunca le dije que estaban conectados en mi corazón. Después de que Roberto empezó la escuela, volví al trabajo. Medio tiempo al principio, contestando teléfonos para el consultorio del Dr. Kellerman. Eduardo dijo que necesitábamos el dinero, que Roberto necesitaría cosas cuando creciera: ropa, útiles escolares, tal vez hasta universidad algún día. Era buena en el trabajo. A los pacientes les caía bien, y el Dr. Kellerman confiaba en mí con la agenda de citas y los reclamos de seguro. Por algunos años me sentí útil otra vez. Importante. Tenía mi propio pequeño cheque, mi propia razón para vestirme cada mañana. Empecé a ahorrar un poco de dinero en una cuenta separada, no escondiéndolo de Eduardo, solo guardando algo para emergencias. O tal vez, si soy honesta, guardando algo para mí. Pero la espalda de Eduardo empeoró. Empezó a faltar más al trabajo, y la industria de la construcción estaba cambiando. Hombres más jóvenes con espaldas más fuertes estaban dispuestos a trabajar por menos dinero. A los 45, Eduardo se sentía obsoleto. Y los hombres obsoletos, aprendí, a veces descargan su dolor en las personas más cercanas a ellos. Comenzó con críticas. La casa no estaba lo suficientemente limpia. La cena no estaba lista cuando él la quería. Yo no me esforzaba lo suficiente para ganar dinero. ¿Por qué no podía conseguir trabajo de tiempo completo? ¿Por qué no podía ser más como otras esposas que apoyaban a sus maridos? El Eduardo que una vez me había llamado hermosa, ahora me llamaba floja, inútil, una carga. Me decía que era el dolor hablando, su espalda, su orgullo, su miedo de envejecer en un mundo que ya no lo quería. Ponía excusas para su ira de la misma manera que había puesto excusas para su forma de beber. El matrimonio era trabajo, me recordaba. Los buenos tiempos regresarían si pudiera ser mejor, esforzarme más, amarlo lo suficiente para sanar lo que se estaba rompiendo dentro de él. Pero el amor, estaba aprendiendo, no puede sanar a alguien que no quiere ser sanado. Roberto se graduó de preparatoria y obtuvo una beca para estudiar administración en el Tecnológico de Monterrey. Estaba tan orgullosa que lloré en su graduación. Mi niño, dirigiéndose a Monterrey para construir una vida más grande de lo que la Ciudad de México podía ofrecerle. Eduardo también estaba orgulloso, creo, pero de una manera que se sentía más como posesión que como alegría. Siempre supe que ese muchacho llegaría lejos, les decía a los vecinos, como si el éxito de Roberto fuera solo suyo. Después de que Roberto se fue, el departamento se sintió demasiado silencioso. Eduardo y yo resonábamos por esas 2 recámaras como monedas en un frasco vacío. Sin nuestro hijo como amortiguador, cada conversación se volvía una discusión potencial. Las críticas de Eduardo se volvieron más filosas. Mi cheque del consultorio del Dr. Kellerman no era suficiente.
Necesitaba encontrar algo mejor, algo de tiempo completo. A los 55 empecé a trabajar como cuidadora de ancianos para clientes por toda la ciudad. La ironía no se me perdía, cuidando a los padres ancianos de otras personas mientras mi propia madre vivía sola en la colonia Doctores, demasiado orgullosa para pedir ayuda y demasiado terca para aceptarla cuando se la ofrecía. Trabajaba turnos de 8 horas ayudando a la señora Goldstein con sus medicamentos y asegurándome de que el señor Patterson comiera. Luego llegaba a casa a hacer la cena para Eduardo y escucharlo quejarse de su día viendo televisión y mimando su mala espalda. Roberto llamaba una vez por semana, usualmente los domingos. Se había casado con una chica linda llamada Jennifer, que trabajaba en mercadotecnia. Vivían en una casa hermosa en San Pedro con alberca y jardín, donde ella cultivaba el tipo de tomates que Eduardo me había prometido alguna vez. Roberto estaba yendo bien. También que sus llamadas semanales comenzaron a incluir peticiones de dinero. Solo hasta que el negocio despegue, mamá, decía. Los costos iniciales son más de lo que esperábamos. O, los papás de Jennifer también están ayudando, pero necesitamos un poco más para el enganche. O, sabes que soy bueno para esto. Solo necesito salir de este bache. Le envié dinero de mis ahorros. 500 pesos aquí, 1000 allá. Cuando mi cuenta separada se quedó baja, empecé a tocar nuestros ahorros conjuntos, diciéndole a Eduardo que el dinero era para gastos del hogar. Roberto siempre prometía pagarme, y yo siempre le creía. Era mi hijo. Estaba construyendo una vida, y tal vez, si lo ayudaba lo suficiente, tendría lugar en esa vida para sus padres cuando envejeciéramos. Los años se difuminaron juntos. Yo trabajaba, ahorraba dinero, se lo mandaba a Monterrey, Eduardo cobraba su pensión por invalidez y pasaba sus días viendo televisión, tomando cerveza y encontrando nuevas formas de hacerme sentir pequeña. Su dolor de espalda era real. Lo veía batallar para levantarse de la cama algunas mañanas, pero en algún punto a lo largo del camino, el dolor se había vuelto una excusa para todo. Cuando Roberto y Jennifer se divorciaron después de 6 años, le envié 3,000 pesos para ayudar con las tarifas del abogado. Cuando empezó a salir otra vez y necesitó dinero para amueblar un departamento nuevo, le mandé otros 2,000. Cuando decidió cambiar de carrera y regresar a la escuela para su MBA, liquidé mi cuenta de retiro para ayudar a cubrir su colegiatura. Tenía 63 entonces, aún trabajando como cuidadora, mi cuerpo desgastándose por años de levantar y doblarme y cuidar gente que no era mi familia. Eduardo no sabía de la cuenta de retiro. Me dije que estaba protegiendo sus sentimientos, que se preocuparía por nuestra seguridad financiera. Pero realmente, estaba protegiendo mi derecho de ayudar a mi hijo. Roberto era la única parte de mi vida que se sentía exitosa. Era guapo e inteligente y ambicioso. Todo lo que Eduardo y yo habíamos esperado que fuera nuestro hijo. Si apoyarlo significaba trabajar algunos años más, que así fuera. Mi madre murió cuando yo tenía 65. Cáncer de pulmón, rápido y cruel. Me tomé tiempo del trabajo para cuidarla en esas semanas finales, durmiendo en su viejo sofá en la Doctores y asegurándome de que tuviera sus medicamentos a tiempo. Eduardo la visitó una vez. Se quedó 20 minutos y se quejó todo el camino de regreso a la Roma Norte sobre lo deprimente que era ver morir a alguien. Después del funeral, me encontré sentada sola en el departamento vacío de mi madre, rodeada de 80 años de vida acumulada, fotos mías de niña, boletas que había guardado, el vestido de novia que usé que en realidad era suyo. Nunca había tirado nada que le importara, y me di cuenta de que yo le importaba más de lo que había entendido mientras estaba viva. En su joyero, envuelto en papel de seda, encontré 5,000 pesos en efectivo y una nota en su cuidadosa letra. Para los sueños de esperanza, cualesquiera que sean. Había estado ahorrando este dinero para mí, billetes de 20 pesos guardados de sus cheques del Seguro Social, preparándose para el día en que no estaría ahí para ayudarme. Nunca le dije a Eduardo sobre ese dinero. Por primera vez en nuestro matrimonio, guardé un secreto que se sintió como poder en lugar de vergüenza. Abrí una nueva cuenta de ahorros, solo a mi nombre, y deposité los billetes que aún olían al perfume de mi madre. Esto era mío.
Esto era para los sueños de esperanza, cualesquiera que fueran a los 65. Pero, ¿cuáles eran mis sueños? Había pasado tantos años enfocada en las necesidades de todos los demás que había olvidado lo que quería para mí. Traté de recordar a la chica que había trabajado en Telmex, que había ahorrado dinero para una casita con jardín, que había querido además de un esposo e hijos y una vida de tranquila satisfacción. Esa fue cuando la verdadera naturaleza de Eduardo emergió. Sin mi ingreso para suplementar su pensión por invalidez, el dinero se volvió escaso. Y cuando el dinero se volvió escaso, Eduardo se volvió cruel. No solo crítico ahora, sino despiadado. Era estúpida por lastimarme en el trabajo. Era inútil por no encontrar trabajo nuevo lo suficientemente rápido. Era una carga que no debería tener que cargar en su vejez. La peor parte no eran las palabras. Había desarrollado piel gruesa para esas a través de los años. La peor parte era la manera en que me miraba, como si fuera un problema que estaba tratando de resolver, como si fuera un obstáculo entre él y la vida que pensaba que merecía. Roberto llamaba menos frecuentemente ahora, una vez al mes, si tenía suerte. Su MBA lo había llevado a un buen trabajo con una empresa de tecnología, donde se había mudado con su nueva novia, Rachel. Estaban hablando de matrimonio, de comprar casa, de empezar su propia familia. Cuando le pregunté si podía ayudar con algunos gastos mientras buscaba trabajo nuevo, suspiró como si le estuviera pidiendo la luna. «El dinero está apretado para todos, mamá», decía. «Tú y papá han estado casados 50 años. Seguramente han ahorrado algo». No sabía que había gastado mis ahorros en él. Parecía haber olvidado los miles de pesos que había enviado a través de los años, la cuenta de retiro que había vaciado para ayudar a financiar sus sueños. En su mente, esos habían sido regalos dados libremente, no préstamos que debían ser pagados. Eduardo empezó a hablar de reducir el tamaño. «El departamento era demasiado grande para solo nosotros dos», decía. «La renta era demasiado alta. Tal vez deberíamos considerar vivir en una residencia para ancianos, algún lugar con servicios incluidos». Al principio, pensé que quería decir que enfrentaríamos esto juntos. Dos personas viejas ayudándose mutuamente a navegar los desafíos del envejecimiento. Estaba equivocada. Una tarde, mientras yo estaba en el mercado, Eduardo revisó mis papeles personales. Cuando llegué a casa con bolsas de comida que había comprado con cuidadosa atención a nuestro presupuesto menguante, él estaba sentado en la mesa de la cocina con mis estados de cuenta bancarios extendidos enfrente de él. La cuenta con el dinero de mi madre. La cuenta que era solo mía. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz peligrosamente quieta. Me sentí como una niña sorprendida robando dulces. «Ese es el dinero de mi madre. Me lo dejó». El rostro de Eduardo se puso rojo. «¿El dinero de tu madre? Estamos casados, Esperanza. Lo que es tuyo es mío, ¿no? Todos estos años he estado viendo nuestras cuentas, preguntándome cómo vamos a llegar a fin de mes, y tú has estado acumulando dinero como una rata». Tenía razón sobre la sociedad conyugal, técnicamente, pero estaba equivocado sobre todo lo demás. Esto no era acumular. Esto era lo primero que había guardado para mí, la primera decisión financiera que había tomado sin considerar sus necesidades primero. Esto era el amor de mi madre transformado en posibilidad, y no estaba lista para renunciar a ello, pero sí renuncié a ello, eventualmente. No todo de una vez, sino lentamente. 20 pesos aquí y 50 allá. Eduardo mencionaba una cuenta vencida, una receta que no podía costear, una reparación que el departamento necesitaba. E iba a mi cuenta secreta y retiraba justo lo suficiente para cubrir la emergencia. Cada vez me decía que esta era la última vez. Cada vez me prometía que protegería lo que quedaba. Dentro de 2 años, el regalo de mi madre se había ido, disuelto en gastos del hogar y las diversas necesidades de Eduardo y el costo de mantener paz en un matrimonio que ya no me traía alegría. Nunca llegué a descubrir cuáles se suponía que fueran mis sueños. Fue entonces cuando Eduardo empezó a mirar residencias geriátricas. No para ambos, para mí. Estaba investigando instalaciones, colectando folletos, haciendo llamadas telefónicas cuando pensaba que no estaba escuchando. Cuando lo confronté al respecto, tenía una explicación razonable lista.
Te estás volviendo olvidadiza, Esperanza. La semana pasada, dejaste la estufa encendida cuando fuimos a la tienda. ¿Qué tal si hay un incendio? ¿Qué tal si te lastimas cuando no estoy aquí para ayudar? Tenía razón sobre la estufa. Sí la había dejado encendida, solo una vez, porque estaba distraída por una llamada de un acreedor. Pero no era olvidadiza. Estaba abrumada, estirada al límite por la preocupación constante sobre el dinero y la salud de Eduardo, y mi propio cuerpo que envejecía. No quiero vivir en una residencia geriátrica, le dije. Quiero quedarme aquí, en nuestro hogar. La risa de Eduardo fue amarga. Este no es nuestro hogar, Esperanza. Este es un departamento rentado con paredes delgadas y plomería descompuesta. Esto es apenas mejor que los proyectos habitacionales. ¿No quieres algo más bonito para tu vejez? ¿Algún lugar con enfermeras que te ayuden, actividades que te mantengan ocupada, gente de tu edad con quien hablar? Lo que no dijo, pero lo que escuché claramente, era que me quería en algún lugar más. Algún lugar donde no tuviera que verme todos los días, recordado de las fallas y decepciones que habían formado nuestro matrimonio. Algún lugar que podía visitar cuando fuera conveniente y dejar cuando hubiera tenido suficiente de hacer el papel del esposo devoto. Empecé a prestar más atención a las conversaciones de Eduardo, las que tenía cuando pensaba que estaba dormitando o ocupada en la cocina, llamadas telefónicas sobre instalaciones de cuidado y requisitos de admisión y cobertura de seguro, papeles que guardaba en una carpeta marcada, plan de cuidado de Esperanza, como si mi futuro fuera un proyecto que administrar en lugar de una vida que vivir. Fue entonces cuando pasó la invitación a cenar. Esa tarde de septiembre, cuando Eduardo sugirió el Sanborns de los Azulejos, cuando parecía el hombre con quien me casé en lugar del hombre con quien había envejecido. Cuando drogó mi vino y me dejó despertar sola en un lugar que nunca acepté llamar hogar. Pero me estoy adelantando otra vez. Permítanme contarles sobre lo que encontré antes de esa cena. Déjenme contarles sobre el descubrimiento que cambió todo. Una semana antes de que Eduardo sugiriera cenar en el Sanborns de los Azulejos, estaba buscando mi acta de nacimiento. Roberto me había pedido que enviara una copia para algunos papeles relacionados con el estatus migratorio de Rachel. Ella era de Canadá, y aparentemente necesitaban documentos familiares para su licencia de matrimonio. Guardaba papeles importantes en una vieja caja metálica en el closet de nuestra recámara, detrás de los abrigos de invierno de Eduardo. La caja estaba más pesada de lo que recordaba. Cuando la abrí, encontré mi acta de nacimiento rápidamente, pero debajo de ella había documentos que nunca había visto antes. Solicitudes para admisión a residencia geriátrica, llenadas con la letra de Eduardo. Declaraciones juradas financieras afirmando que yo estaba incapacitada y no podía manejar dinero. Un documento de poder legal que le daba a Eduardo control total de mis bienes y decisiones médicas, firmado con lo que parecía mi firma, pero se sentía mal en mis manos. En el fondo de la caja, en un sobre marcado Historia médica de Esperanza, encontré lo más dañino de todo. Una carta de un doctor que nunca había conocido, declarando que mostraba signos de demencia temprana y requería cuidado de tiempo completo. La carta estaba fechada 3 meses antes. Nunca había sido examinada por este doctor. Nunca había mostrado signos de demencia. Pero en papel, oficialmente era demasiado incompetente para tomar decisiones sobre mi propia vida. Eduardo había estado planeando esto por meses, tal vez más. Mientras yo había estado preocupándome por nuestras finanzas y su salud, él había estado metódicamente construyendo un caso legal para tenerme internada. El poder legal significaba que podía acceder a mis cuentas bancarias, vender mis posesiones, tomar decisiones médicas en mi nombre. El diagnóstico de demencia significaba que nadie me creería si protestaba. Me senté en ese closet por 1 hora, rodeada de los abrigos de invierno de Eduardo, leyendo y releyendo documentos que borraban mi personalidad con terminología médica y jerga legal. Esto no era sobre mi seguridad o mi salud. Esto era sobre deshacerse de una esposa que se había vuelto inconveniente, costosa y más difícil de controlar. La parte más cruel era lo razonable que se veía todo en papel. Una mujer que envejece sin ingresos, mostrando signos de confusión, casada con un hombre discapacitado que ya no podía cuidarla apropiadamente.
Por supuesto que necesitaba ayuda profesional. Por supuesto que su devoto esposo estaba haciéndolo responsable al asegurar que recibiera el cuidado que merecía. El sistema estaba diseñado para proteger a personas como yo del descuido y abuso, pero Eduardo lo había convertido en un arma para lograr ambos. Puse los documentos de vuelta exactamente como los había encontrado. Eduardo no podía saber que yo sabía. Todavía no. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para descubrir cómo luchar contra un sistema que ya había decidido mi destino. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a los pequeños detalles que había estado perdiendo. La manera en que los ojos de Eduardo me seguían por el departamento, calculadores y fríos. Las conversaciones que tendría con Roberto, que paraban abruptamente cuando yo entraba al cuarto. Las pastillas que había empezado a guardar en la cocina, afirmando que eran vitaminas, pero vigilando cuidadosamente para asegurarse de que no las examinara demasiado de cerca. La noche antes de nuestra cena en el Sanborns de los Azulejos, Eduardo fue inusualmente atento. Preguntó si quería té. Se ofreció a sobar mis hombros. Incluso sugirió que viéramos una de las películas viejas que me gustaban en televisión. Se sintió como una despedida, aunque no entendí eso hasta después. Se estaba despidiendo de la esposa que estaba a punto de borrar, siendo amable con ella una última vez antes de que desapareciera para siempre entre las paredes beige de la residencia Amanecer. Debería haber corrido. Debería haber agarrado mi bolsa y salido de ese departamento y nunca haber mirado atrás. Pero, ¿a dónde se suponía que fuera? No tenía dinero. Eduardo controlaba nuestras cuentas. No tenía trabajo. ¿Quién contrata a una mujer de 73 años con un hombro desgarrado y un corazón misteriosamente discapacitado? No tenía familia. Roberto vivía del otro lado del país y parecía pensar que ya estaba viviendo en un mundo de fantasía. Así que me quedé. Me puse mi vestido azul marino y fui a cenar con mi esposo. Y dejé que drogara mi vino, porque la alternativa era admitir que estaba completamente sola en el mundo, sin nadie que me protegiera del hombre que había prometido, 51 años atrás, amarme y cuidarme hasta que la muerte nos separara. Pero la muerte no nos separó. La traición de Eduardo sí. Cuando desperté en la residencia Amanecer, aturdida y confundida, y vistiendo la bata de hospital de alguien más, una parte de mí casi se sintió aliviada. La espera había terminado. Lo peor que podía imaginar había pasado. Y aún estaba respirando. Aún estaba pensando. Aún era esperanza. Aunque todos a mi alrededor me estuvieran tratando como un problema que manejar en lugar de una persona que respetar. Los primeros días fueron los más duros. La medicación que me daban hacía todo borroso en los bordes. Mis pensamientos se movían lentamente, como si estuvieran viajando a través de miel espesa. Las enfermeras me hablaban con las voces brillantes y falsas que la gente usa con niños y los muy ancianos. Hora de su medicina, Esperanza. Vamos a llevarla a la sala de actividades, Esperanza. Su esposo llamó para preguntar por usted, Esperanza. ¡Qué lindo! Eduardo visitó una vez durante esa primera semana. Trajo flores, margaritas del mismo puesto de la esquina donde solía comprarlas cuando éramos jóvenes. Se sentó en la incómoda silla de visitante y habló sobre lo preocupado que había estado, cómo este era el mejor lugar para mí, cómo apreciaría el cuidado médico de 24 horas una vez que me estableciera. No quiero estar aquí, le dije. Mis palabras aún estaban arrastradas por lo que fuera que me estuvieran dando, pero mi significado era claro. Eduardo me palmeó la mano como si fuera una niña confundida. Sé que es un ajuste, mi amor, pero harás amigos aquí. Hay actividades, noches de juegos y proyecciones de películas. Siempre te gustaron las películas. Quería gritarle. Quería agarrarlo del cuello y sacudirlo hasta que las mentiras se le cayeran de la boca como dientes rotos. En lugar de eso, apreté su mano tan fuerte como pude y susurré. Sé lo que hiciste, Eduardo. Encontré los papeles. Por solo un momento, su máscara se resbaló. Vi miedo en sus ojos, y culpa, y algo que pudo haber sido vergüenza. Entonces la máscara se ajustó de vuelta en su lugar. Estás confundida, Esperanza. El doctor dijo que esto podría pasar. La medicación puede afectar tu memoria al principio. Se fue después de 30 minutos, prometiendo visitarme pronto otra vez. Nunca volvió.
Durante las siguientes semanas, mientras la niebla de la medicación comenzó a aclararse, aprendí sobre la vida que Eduardo había arreglado para mí. La residencia Amanecer era una instalación decente, no la peor que podría haber imaginado, pero lejos de la mejor. Mi cuarto era pequeño pero limpio, compartido con una mujer llamada Dorotea que pasaba la mayor parte de su tiempo viendo una televisión que siempre estaba sintonizada en programas de concursos. No tenía acceso a mi propio dinero. Eduardo controlaba mis finanzas a través del poder legal, y según sus reportes al personal, estaba agotando nuestros ahorros rápidamente con mi cuidado. El costo de la residencia Amanecer era 2,000 pesos al mes, dinero que supuestamente venía de la venta de nuestras posesiones y la liquidación de nuestras cuentas conjuntas. Pero yo conocía nuestras finanzas. No teníamos suficientes ahorros para cubrir cuidado a largo plazo, incluso con los cheques de pensión por invalidez de Eduardo. O él estaba mintiendo sobre el costo, manteniéndome en una instalación menos costosa mientras se embolsaba la diferencia, o había encontrado otra fuente de ingresos. Traté de llamar a Roberto. El número que tenía para él estaba desconectado. Cuando le pedí al personal que me ayudara a contactar a mi hijo, dijeron que las comunicaciones familiares tenían que pasar por Eduardo como mi coordinador de cuidado designado. Eduardo, que nunca devolvía los mensajes que dejaba en la recepción. Fue entonces cuando conocí a Emma, no mi nieta. No tenía una aún, a pesar de todas las promesas de Roberto sobre empezar una familia algún día. Esta Emma tenía 7 años, visitando a su bisabuela que vivía 2 puertas más abajo de mi cuarto. Mientras los adultos hablaban, Emma vagaba por los pasillos, curiosa y sin miedo de la manera en que solo los niños pueden serlo. Se detuvo en mi cuarto una tarde cuando Dorotea estaba durmiendo y yo estaba sentada junto a la ventana, viendo el estacionamiento y sintiéndome mal por mí misma. ¿Por qué estás triste?, preguntó, subiéndose a la silla vacía junto a mi cama. Su franqueza era refrescante después de semanas de adultos que hablaban alrededor de sus significados y evitaban verdades difíciles. Se supone que no debería estar aquí, le dije. Este no es mi hogar. Emma asintió seriamente. Mi mami dice que a veces los adultos cometen errores sobre dónde se supone que vivan los niños también. Por eso tenemos trabajadores sociales y jueces y gente que se aseguran de que los niños estén seguros. De la boca de los niños. Una niña de 7 años entendía algo que no había considerado. Había gente cuyo trabajo era proteger a adultos vulnerables del abuso y descuido. Había estado tan enfocada en mi impotencia que no había pensado en buscar ayuda del sistema mismo. Emma me visitó 3 veces más durante las siguientes semanas mientras su bisabuela se estaba muriendo. Cada visita me traía algo pequeño, un dibujo que había hecho, una galleta de la cafetería, una flor del patio afuera. Nunca pedía nada a cambio excepto historias sobre cómo era la vida cuando yo era joven. A través de sus ojos, empecé a recordar que mi vida tenía valor más allá de lo que podía proveer para otras personas. El día después de que la bisabuela de Emma falleciera, pedí hablar con la trabajadora social de la instalación. Su nombre era Janet, y tenía la mirada cansada pero determinada de alguien que había visto demasiado pero no se había rendido aún. Le conté sobre los documentos falsificados, el diagnóstico médico fraudulento, el poder legal que nunca firmé. Le conté sobre el plan sistemático de Eduardo para tenerme internada contra mi voluntad. Janet escuchó cuidadosamente, tomando notas y haciendo preguntas que mostraron que entendía las implicaciones legales de lo que estaba describiendo. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. Entonces dijo, «Señora Herrera, lo que está describiendo es abuso de ancianos, abuso financiero y emocional que podría constituir comportamiento criminal si podemos probarlo. ¿Está preparada para presentar una queja formal contra su esposo? Por 51 años, había protegido a Eduardo de las consecuencias de sus decisiones. Había puesto excusas para su manera de beber, su desempleo, su crueldad. Había habilitado sus debilidades y absorbido su ira porque creía que eso era lo que se suponía que hicieran las esposas. La idea de deliberadamente causarle problemas se sintió como traicionar todo lo que me habían enseñado sobre el matrimonio y la lealtad. Pero sentada en ese pequeño cuarto en la residencia Amanecer, vistiendo ropa que no era mía
y viviendo bajo restricciones que nunca había aceptado, me di cuenta de que Eduardo me había traicionado primero. Había roto cada voto que nos habíamos hecho el uno al otro, violado cada confianza que había puesto en él, y robado el futuro que pensé que compartiríamos juntos. Mi lealtad hacia él había sido unilateral por años. Tal vez era tiempo de ser leal a mí misma. Sí, le dije a Janet. Quiero presentar una queja. Quiero ir a casa. El proceso fue más lento de lo que esperaba, pero más rápido de lo que temía. Janet me ayudó a contactar abogados de asistencia legal que se especializaban en casos de abuso de ancianos. Investigaron los documentos falsificados de Eduardo. Consultaron con expertos médicos sobre el diagnóstico fraudulento de demencia y construyeron un caso para mi liberación inmediata de la residencia Amanecer. La parte más difícil fue probar que era mentalmente competente para tomar mis propias decisiones. Los registros médicos falsos de Eduardo habían creado un rastro de papel sugiriendo deterioro cognitivo, y anular un diagnóstico médico requería pruebas y evaluación extensas. Pasé horas con neurólogos y psiquiatras, tomando pruebas de memoria y contestando preguntas diseñadas para evaluar mi agudeza mental. Fue humillante tener que probar mi propia cordura, pero también fue empoderador. Cada prueba que pasaba era evidencia de que Eduardo había mentido. Cada respuesta correcta era prueba de que aún era la persona que siempre había sido, a pesar de sus intentos de borrarme de mi propia vida. 3 meses después de haber despertado en la residencia Amanecer, salí por la puerta principal como una mujer libre. Janet me llevó de vuelta al departamento en la Roma Norte, donde Eduardo estaba esperando con una mezcla de desafío y desesperación que nunca había visto antes. Le habían entregado papeles legales, su poder legal fraudulento había sido revocado, y estaba enfrentando cargos criminales potenciales por abuso de ancianos. El departamento se veía diferente, más pequeño, más shabby, o tal vez lo estaba viendo claramente por primera vez en años, sin el filtro de obligación y familiaridad que me había hecho aceptar menos de lo que merecía. «Así que volviste», dijo Eduardo, sin molestarse en levantarse de su silla. «Espero que estés contenta ahora». «¿Sabes por lo que me has hecho pasar? Los abogados, las preguntas, la vergüenza. La gente piensa que soy algún tipo de monstruo por tus mentiras». Mis mentiras. Después de todo lo que había hecho, los documentos falsificados, el diagnóstico médico falso, la institucionalización secreta, se estaba haciendo la víctima. Era tan típico de Eduardo que casi me reí. En lugar de eso, fui a nuestra recámara y empecé a hacer las maletas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Eduardo, apareciendo en la puerta. Por primera vez desde que lo conocía, se veía genuinamente preocupado. «No puedes irte, Esperanza. ¿A dónde irías? No tienes dinero. No tienes dónde más vivir». Tenía razón sobre el dinero. La batalla legal había costado más de lo que esperaba, incluso con asistencia legal. Mi parte de nuestros ahorros conjuntos era mínima. Eduardo había estado diciendo la verdad sobre eso, pero Janet me había conectado con recursos que no sabía que existían. Programas de vivienda para ancianos, beneficios del seguro social que nunca había solicitado, programas de capacitación laboral para adultos mayores que querían reentrar a la fuerza laboral. «Voy a vivir mi propia vida», le dije a Eduardo, doblando mi vestido azul marino en una maleta que no había usado desde nuestra luna de miel. «Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a ser feliz». Eduardo me siguió por el departamento mientras reunía mis posesiones, alternando entre ira y súplicas. ¿Cómo podía abandonarlo después de 51 años de matrimonio? ¿Cómo podía destruir nuestra familia por un malentendido? ¿Cómo podía ser tan egoísta cuando él había hecho todo por amor? Paré de hacer maletas y lo miré. Realmente lo miré, por lo que sabía sería la última vez. Este hombre que una vez me había hecho sentir hermosa y querida y llena de posibilidad. Este hombre que había sostenido mi mano durante abortos espontáneos y celebrado los logros de Roberto y bailado conmigo en nuestra pequeña cocina en nuestro aniversario. Este hombre que había sistemáticamente destruido mi autoestima, robado mi autonomía y tratado de borrarme de mi propia vida. «Eduardo», dije suavemente, «no hiciste nada de esto por amor. Lo hiciste porque tenías miedo. Miedo de envejecer, miedo de estar solo,
Miedo de cuidar a alguien más para variar en lugar de siempre ser cuidado. Y en lugar de enfrentar esos miedos, decidiste hacerme desaparecer. Eso no es amor. Eso es cobardía. Terminé de hacer maletas en silencio mientras Eduardo se retiró a su sillón y su televisión y su cerveza. Cuando estaba lista para irme, no se levantó para despedirse. Solo se quedó ahí sentado, viéndose más pequeño y más patético de lo que nunca lo había visto. Y sentí algo que no esperaba. Lástima. No lo suficiente para quedarme, pero lo suficiente para recordar al buen hombre que había sido antes de que el miedo y la debilidad lo volvieran cruel. Mi nuevo hogar era un departamento estudio en un complejo de vivienda para ancianos en la colonia Condesa, como a 20 minutos del viejo vecindario. Era más pequeño de lo que estaba acostumbrada, pero era mío. Firmé el contrato de arrendamiento. Pagué el depósito con dinero de un trabajo de medio tiempo que Janet me había ayudado a encontrar, y colgué mis cuadros en paredes que no pertenecían a nadie más que a mí. El trabajo era perfecto para alguien con mi experiencia. Trabajar como defensora de pacientes en un centro de salud comunitario, ayudando a clientes ancianos a navegar el sistema médico y entender sus derechos. Era buena en ello porque había vivido lo que muchos de ellos estaban experimentando. Entendía lo que se sentía ser despedida, ignorada, o tratada como incompetente simplemente por mi edad. Por primera vez en décadas, tenía colegas que valoraban mis opiniones y clientes que apreciaban mi ayuda. Tenía un cheque con mi nombre y una cuenta bancaria que pertenecía solo a mí. Tenía tardes cuando podía leer un libro o ver lo que quisiera en televisión sin pedir permiso o soportar críticas. También tenía algo que casi había olvidado que existía: silencio que se sentía pacífico en lugar de tenso. Roberto llamó 6 meses después de que dejé a Eduardo. Finalmente había conseguido mi nuevo número de teléfono del directorio y estaba enojado. No preocupado por mi bienestar o curioso sobre por qué había dejado a su padre, sino enojado de que había alterado la familia sin consultarle primero. «¿Qué te ha pasado, mamá?», demandó. «Papá dice que has perdido la cabeza, corriendo con abogados y haciendo acusaciones locas. Dice que estás viviendo en algún tipo de complejo para solteros, saliendo con otros hombres. Esto no es como tú». Lo dejé hablar hasta que se quedó sin acusaciones y suposiciones. Entonces dije: «Roberto, tu padre drogó mi vino en un restaurante y me hizo internar en una residencia geriátrica sin mi consentimiento. Falsificó documentos legales y presentó reportes médicos falsos para robarme el control de mis bienes y mis decisiones médicas. Pasé 3 meses encerrada en una instalación que nunca acepté entrar, y cuando finalmente salí, no mostró remordimiento ni preocupación por lo que me había hecho pasar. ¿Te gustaría explicarme qué parte de eso debería haber aceptado calladamente?» Hubo un largo silencio. Entonces Roberto dijo: «Papá no haría algo así. Debes haber malentendido algo. Tal vez estabas confundida, o tal vez las medicinas afectaron tu memoria. Mi propio hijo me estaba manipulando psicológicamente, igual que había hecho Eduardo, haciéndome cuestionar mi propia experiencia, mi propia memoria, mi propia cordura. No debería haberme sorprendido. Roberto había aprendido sobre relaciones viendo a sus padres, y Eduardo había sido su modelo masculino primario, pero me rompió el corazón de maneras para las que no estaba preparada. «Roberto», dije, «tengo documentos legales probando todo lo que te acabo de decir. Tengo registros médicos mostrando que el diagnóstico de demencia era fraudulento. Tengo testimonio de trabajadores sociales y abogados y doctores que me ayudaron a salir de esa situación. Pero si prefieres creer que estoy mintiendo o confundida que enfrentar la posibilidad de que tu padre es capaz de abuso, esa es tu elección. Solo no esperes que participe en mi propia manipulación psicológica nunca más». Me colgó. 3 meses después, recibí una invitación de boda por correo. Roberto se casaba con Rachel en una ceremonia en Monterrey. Eduardo estaba listado como su padrino. Yo no estaba mencionada en ningún lugar de la invitación, ni siquiera como madre del novio. Aparentemente, había sido borrada de esa narrativa familiar también. Lloré por esa invitación como 10 minutos. Entonces la tiré y fui al trabajo, donde la señora Chen estaba esperando para agradecerme por ayudarla a conseguir la cirugía de reemplazo de cadera que su doctor le había estado negando por su edad.
La señora Chen me trajo dumplings hechos en casa y me dijo que era un ángel enviado del cielo. Eso se sintió mejor que cualquier invitación de boda. Los papeles de divorcio llegaron un año después de que me mudé. Eduardo estaba alegando diferencias irreconciliables y buscando la mitad de todo lo que había acumulado desde que lo dejé, incluyendo mi nueva cuenta de ahorros, mi pensión del centro de salud y la pequeña herencia que había recibido cuando murió mi tía. También estaba pidiendo pensión alimenticia, alegando que su discapacidad lo hacía incapaz de mantenerse y que le debía apoyo financiero basado en nuestros 51 años de matrimonio. Contraté un abogado con dinero que había ahorrado de mi trabajo. La estrategia de Eduardo era predecible: retratarme como una mujer mentalmente inestable que había abandonado a su esposo discapacitado en su momento de necesidad. Luego alegar dificultades financieras para justificar tomar cualquier bien que hubiera logrado acumular independientemente. La estrategia de mi abogado era más simple: presentar la evidencia del abuso de ancianos de Eduardo y dejar que un juez decidiera si alguien que había tratado de robar la autonomía de su esposa merecía su dinero también. La audiencia fue surreal. Eduardo apareció en corte usando su mejor traje, viéndose frágil y confundido y victimizado. Testificó sobre sus discapacidades, sus luchas financieras y su desconcierto por mi partida repentina del matrimonio. Se presentó como un esposo devoto, cuya esposa inexplicablemente se había vuelto contra él, tomando consejo legal de extraños que no entendían la dinámica de un matrimonio largo. Cuando fue mi turno de testificar, presenté los documentos de poder legal falsificados, los registros médicos fraudulentos y el testimonio de los trabajadores sociales y abogados que habían ayudado a asegurar mi liberación de la residencia Amanecer. Describí despertar en una residencia geriátrica que nunca había aceptado entrar, vistiendo ropa que no era mía, viviendo bajo restricciones que nunca había consentido. Expliqué cómo Eduardo había sistemáticamente me había aislado del contacto exterior y robado mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. La jueza era una mujer de mi edad, que escuchó cuidadosamente a ambos lados antes de dar su decisión. Concedió el divorcio. Dictaminó que el abuso de ancianos de Eduardo lo descalificaba de recibir pensión alimenticia y le ordenó pagar mis honorarios legales como restitución por los costos financieros de luchar sus acciones legales fraudulentas. Salir de ese tribunal fue como salir a la luz del sol después de años en una cueva. Era oficialmente libre de Eduardo, con documentación legal de mi independencia y reconocimiento de la corte de que era capaz de manejar mis propios asuntos. El matrimonio que había definido mi vida adulta había terminado, y descubrí que ese final se sintió más como alivio que como dolor. Pero la verdadera transformación no pasó en un tribunal. Pasó gradualmente, a través de meses y años, mientras aprendía a confiar en mis propios instintos otra vez. Pasó cada vez que tomaba una decisión: qué comer, qué ver, a dónde ir, sin considerar las preferencias de alguien más primero. Pasó cada vez que gasté dinero en algo que quería en lugar de algo que alguien más necesitaba. Pasó cada vez que dije no a una petición que drenarían mi energía sin ofrecer nada significativo a cambio. La parte más difícil no fue aprender a vivir sola. Me había sentido sola por años mientras estaba casada con Eduardo. La parte más difícil fue aprender a gustar de mi propia compañía, a valorar mis propias opiniones, a creer que mi felicidad importaba tanto como la de cualquier otra persona. Empecé pequeño. Compré flores para mi departamento, solo porque me gustaba cómo se veían en mi mesa de cocina. Me inscribí a una clase de pintura en acuarela en el centro comunitario, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada cuidando las necesidades de todos los demás. Empecé a cenar en restaurantes sola, llevando un libro y disfrutando el lujo de una comida que no había cocinado o limpiado después. Entonces empecé más grande. Solicité un pasaporte, algo que nunca había tenido porque Eduardo decía que los viajes internacionales eran demasiado caros y complicados. Investigué destinos con los que había soñado cuando era joven: Irlanda, donde había nacido mi bisabuela; Italia, donde el arte y la arquitectura parecían algo de un cuento de hadas; Escocia, donde los paisajes parecían brillar con magia antigua;
Elegí Irlanda primero, parcialmente por la conexión familiar, pero principalmente porque las fotos de campos verdes y casas de piedra hicieron que algo en mi pecho se sintiera ligero y esperanzado. Reservé un tour de 10 días a través de una compañía que se especializaba en viajes para adultos mayores, mujeres viajando solas. El viaje fue todo lo que había esperado y más de lo que me había atrevido a esperar. Me quedé en bed and breakfasts, que eran más viejos que todo mi país. Caminé por acantilados que caían hacia un océano que se extendía hasta el horizonte, y escuché música tradicional en pubs que habían estado sirviendo viajeros por siglos. Conocí otras mujeres de mi edad que también estaban descubriendo independencia más tarde en la vida, viudas, divorciadas, mujeres que habían pasado décadas cuidando a otros y finalmente estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Una tarde en un pub en Galway, estaba sentada sola con una copa de vino, escuchando a una mujer mayor cantar canciones irlandesas tradicionales con una voz que hizo que todo el cuarto cayera en silencio. La canción era sobre pérdida y nostalgia, pero también sobre resistencia y esperanza. Cuando terminó, el cuarto estalló en aplausos, y ella captó mi mirada a través del espacio lleno de gente y sonrió. Después de su presentación, vino a mi mesa y preguntó si podía sentarse. Su nombre era Bridget, y tenía 84 años. Había estado cantando en ese pub por 30 años, desde que su esposo murió, y la dejó sin nada más que una casa llena de memorias y una voz que podía romper corazones. «Te ves como alguien con una historia que contar», dijo. Su acento espeso como crema y 2 veces más cálido. Me encontré contándole todo. Eduardo, la residencia geriátrica, el divorcio, el viaje a Irlanda como mi primer acto como una mujer verdaderamente libre. Bridget escuchó sin juzgar, asintiendo en las partes dolorosas y sonriendo en los momentos de triunfo. Cuando terminé, levantó su copa en un brindis. Por las mujeres que descubren su propia fuerza cuando el mundo piensa que no les queda ninguna, dijo. Por el valor que toma empezar de nuevo cuando todos creen que eres demasiado vieja para comenzar. Por ti, Esperanza. Por elegirte a ti misma cuando nadie más lo haría. Lloré entonces. Ahí mismo en ese pub lleno de gente en Galway. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas limpias. Lágrimas que lavaron el último residuo de vergüenza y arrepentimiento que había estado cargando. Tenía 75 años. Sentada en un país extranjero con una extraña que me entendía mejor de lo que mi propia familia jamás había hecho. Y me sentía más viva de lo que me había sentido en décadas. Cuando regresé a Ciudad de México, todo se veía diferente. El mismo departamento, el mismo trabajo, la misma rutina, pero visto a través de ojos que habían sido testigos de mi propia capacidad para aventura y cambio. Decoré mis paredes con fotos de Irlanda. Empecé a cocinar recetas irlandesas que había aprendido de los dueños de Bed and Breakfast. Y comencé a planear mi próximo viaje. Roberto llamó en mi cumpleaños 76. Era la primera vez que había sabido de él desde la audiencia de divorcio 2 años antes. Estaba incómodo en el teléfono. Claramente incómodo, pero haciendo un esfuerzo que me sorprendió. «Mamá», dijo, «quiero que sepas que Rachel y yo vamos a tener un bebé. Vas a ser abuela». Hizo una pausa, y pude escucharlo luchando con palabras que probablemente había ensayado. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre papá y lo que pasó antes del divorcio. Hablé con algunas personas, hice investigación, y creo que tal vez no entendí la situación tan bien como pensé». No era una disculpa, pero era reconocimiento. Después de 2 años de silencio, mi hijo estaba admitiendo que tal vez había estado diciendo la verdad sobre el abuso de su padre. No era suficiente para reconstruir nuestra relación inmediatamente, pero era suficiente para abrir la puerta a la posibilidad. «Me gustaría conocer a mi nieta», le dije. «Cuando estén listos para visitas, avísenme». Prometió que lo haría, y por primera vez en años, le creí. La bebé nació 6 meses después. Una niña a la que llamaron Emma, por la abuela de Rachel. Roberto mandó fotos, y yo mandé regalos, y lentamente comenzamos el cuidadoso proceso de reconstruir confianza. Cuando Emma tenía 6 meses, Roberto y Rachel vinieron a Ciudad de México para una visita.
Conocer a mi nieta fue como ver el futuro y el pasado simultáneamente. Tenía el cabello oscuro de Roberto y ojos curiosos que parecían absorber todo a su alrededor. Pero cuando la cargué, se acomodó en mis brazos como si hubiera estado esperando toda su corta vida para conocerme. Sentí ese revoloteo de amor feroz que recordaba de cuando nació Roberto, mezclado con esperanza por el tipo de relación que nunca había tenido con su padre. Roberto y yo hablamos cuidadosamente alrededor de los bordes de nuestro distanciamiento durante esa visita. No se disculpó por elegir la versión de Eduardo de los eventos sobre la mía, y yo no me disculpé por rehusarme a pretender que el abuso era aceptable. Pero encontramos terreno común en nuestro amor por Emma y nuestro deseo de darle algo mejor que la disfunción familiar que ambos habíamos vivido. Eduardo no fue mencionado durante la visita, aunque sabía que seguía vivo y seguía viviendo en el viejo departamento en la Roma Norte. Roberto y yo tuvimos un acuerdo no hablado de no discutirlo, al menos no todavía. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar antes de que puedan ser examinadas de cerca. Cuando Roberto y Rachel se fueron, me sentí más ligera de alguna manera. No porque hubiéramos resuelto todo entre nosotros, sino porque me había probado a mí misma que podía amar a mi hijo y a mi nieta sin comprometer mis propios límites. Podía ser abuela sin regresar a ser la mujer que absorbía los problemas de todos los demás y descuidaba sus propias necesidades. Esa Navidad, Roberto me invitó a Monterrey, no para las fiestas mismas. Eso habría sido demasiado muy pronto, sino para una visita después, cuando Emma fuera lo suficientemente grande para viajar y el estrés de las fiestas hubiera pasado. Acepté, y comenzamos a planear una relación que reconocía nuestro pasado, sin estar aprisionada por él. En el avión a Monterrey, pensé en todos los viajes que no había tomado cuando estaba casada con Eduardo. Todas las invitaciones que había declinado, las aventuras que había pospuesto, los sueños que había diferido porque las necesidades de alguien más siempre parecían más urgentes que mis propios deseos. Tenía 77 años, volando por el país para visitar a un hijo que una vez me había dicho que estaba loca, cargando regalos para una nieta que apenas estaba aprendiendo a conocer. No era la familia que había esperado tener, pero era la familia que había elegido construir. La casa de Roberto y Rachel era todo lo que Eduardo y yo habíamos soñado cuando éramos jóvenes. Un jardín donde en realidad crecían vegetales, cuartos llenos de luz natural, vecinos que saludaban en lugar de evitar contacto visual. Emma ya estaba caminando entonces, tropezando por la casa con la concentración determinada de alguien aprendiendo a navegar el mundo en sus propios términos. Verla me recordó mis propias lecciones recientes en independencia. Durante esa visita, Roberto y yo finalmente hablamos sobre Eduardo directamente, no sobre la residencia geriátrica o el divorcio. Esas heridas aún estaban muy tiernas, sino sobre la relación de Emma con su abuelo. Eduardo quería visitarla, dijo Roberto. Quería conocer a su nieta y reconstruir relaciones con la familia. Esa es tu decisión, le dije a Roberto. Ella es tu hija y él es tu padre. Pero necesito que entiendas que Eduardo no es solo mi exesposo. Es alguien que trató de robar mi autonomía y encerrarme cuando me volví inconveniente. No puedo pretender que eso no pasó. Y no puedo poner a Emma en riesgo pretendiendo que es seguro estar cerca de niños. Roberto estuvo callado por un largo momento. Entonces dijo, quiero que Emma conozca a su abuelo, pero también quiero que entienda que las familias pueden ser complicadas. Que el amor no excusa el daño, y que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de gente que te lastima. Quiero que aprenda de tu ejemplo, mamá. Quiero que sea fuerte como tú. Fue lo más cercano a una disculpa que probablemente iba a recibir de Roberto, y fue suficiente. Nunca íbamos a tener la relación simple y sin complicaciones que una vez había esperado, pero estábamos construyendo algo real y honesto en su lugar. Emma crecería sabiendo que su abuela era una mujer que había sobrevivido a abuso y elegido independencia, que había reconstruido su vida de la nada cuando ya era vieja. Tal vez ese sería un mejor legado que pretender que nuestra familia había sido perfecta. Me quedé en Monterrey 2 semanas, lo suficiente para establecer rutinas con Emma, para sentirme cómoda en la casa de Roberto y Rachel, para creer que esta nueva relación era genuina en lugar de temporal. Cuando fue tiempo de irme,
Emma lloró y se estiró hacia mí, y sentí esa tirón agridulce entre amor e independencia que aún estaba aprendiendo a navegar. De vuelta en Ciudad de México, me lancé al trabajo y los viajes y los pequeños placeres diarios de vivir sola. Tomé clases de pintura y me uní a un club de lectura, y fui voluntaria en el centro comunitario, donde primero había aprendido sobre mis derechos legales. Fui mentora de otras mujeres que enfrentaban abuso de ancianos, compartiendo mi historia y los recursos que me habían ayudado a escapar del control de Eduardo. El trabajo fue profundamente satisfactorio, de maneras que mis trabajos previos nunca habían sido. No solo estaba ganando dinero o manteniéndome ocupada, estaba usando mi experiencia para ayudar gente que estaba atrapada en los mismos tipos de situaciones que había sobrevivido. Cada mujer que ayudé a liberarse de un esposo abusivo, cada anciano que conecté con servicios de asistencia legal, cada persona que empoderé para tomar sus propias decisiones médicas, se sintió como vindicación por el dolor que había soportado. Una tarde, una mujer de mi edad vino al centro comunitario por ayuda. Su nombre era Rosa, y su situación era casi idéntica a la mía. Un esposo que sistemáticamente le estaba quitando acceso a dinero, cuidado médico y contactos sociales en preparación para tenerla declarada incompetente. Había encontrado un documento de poder legal entre sus papeles que nunca había firmado, y estaba aterrorizada de terminar en una residencia geriátrica contra su voluntad. Pasé 3 horas con Rosa ese primer día, explicando sus derechos legales y conectándola con los mismos abogados que me habían ayudado. Pero más que la asistencia práctica, le di algo que había necesitado desesperadamente cuando estaba en su situación. Alguien que creyera su historia, alguien que entendiera las maneras sutiles en que el abuso podía ser disfrazado como cuidado, alguien que había sobrevivido lo que ella estaba experimentando y había salido más fuerte del otro lado. ¿Cómo encontraste el valor para irte?, me preguntó Rosa mientras terminábamos nuestra sesión. ¿Cómo supiste que podías sobrevivir sola después de tantos años de que te dijeran que eras inútil? Pensé en su pregunta por mucho tiempo antes de responder. No sabía que podía sobrevivir, finalmente dije, pero sabía que ya me estaba muriendo dentro del matrimonio. El abuso me estaba matando lentamente, una crítica y una decisión robada a la vez. Irme se sintió aterrador, pero quedarme se sintió imposible. A veces la única elección es entre 2 tipos de miedo, y tienes que escoger el miedo que lleva hacia la vida en lugar del miedo que lleva hacia desaparecer. Rosa asintió, lágrimas en sus ojos, y me vi a mí misma de 4 años antes, confundida, asustada, pero comenzando a entender que merecía mejor que la vida que estaba viviendo. 6 meses después, me llamó para decirme que había presentado demanda de divorcio y se había mudado a su propio departamento. 1 año después de eso, empezó a ser voluntaria en el centro comunitario ella misma, ayudando a otras mujeres a encontrar el valor para elegirse a sí mismas sobre relaciones abusivas. Esto se volvió el trabajo de mi vida en maneras que nunca esperé. No el trabajo oficial. Aún estaba trabajando como defensora de pacientes en el centro de salud, sino la mentoría informal y apoyo que proveía a mujeres que estaban descubriendo su propia fuerza en sus 70 y 80. Nos llamamos Las Flores Tardías y nos reunimos una vez al mes para compartir historias, celebrar victorias y recordarnos unas a otras que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Las Flores Tardías vinieron de todos los antecedentes. Algunas eran viudas aprendiendo a vivir solas después de décadas de matrimonio. Otras eran mujeres divorciadas reconstruyendo sus identidades. Otras más eran mujeres que nunca se habían casado, pero enfrentaban discriminación por edad y presión familiar para renunciar a su independencia. Lo que teníamos en común era la experiencia de ser subestimadas por nuestra edad y la determinación de probar que envejecer no significaba renunciar a nuestro poder para elegir. A través de Las Flores Tardías, conocí mujeres que habían empezado negocios en sus 70, ganado grados universitarios en sus 80, viajado a países que solo habían soñado visitar cuando eran más jóvenes. Conocí mujeres que habían dejado relaciones abusivas después de 50 años de matrimonio. Mujeres que se habían enfrentado a hijos adultos que trataban de controlar sus finanzas. Mujeres que habían luchado profesionales médicos que despedían sus síntomas por su edad.
Cada historia me recordaba que mi experiencia con Eduardo no era única, pero tampoco lo era mi capacidad para supervivencia y crecimiento. No era especial porque había escapado de su abuso, era humana, y los humanos son notablemente resistentes cuando finalmente deciden que merecen mejor. En mi cumpleaños 80, las flores tardías me hicieron una fiesta en el centro comunitario. Había como 30 mujeres ahí, con edades de 65 a 92, cada una con su propia historia de liberación tardía en la vida. Me dieron un álbum de fotos lleno de imágenes de todos los viajes que había tomado en los pasados 5 años. Irlanda, Escocia, Italia, Grecia, Marruecos, Perú. Países de los que solo había leído cuando estaba casada con Eduardo. Ahora eran lugares donde tenía memorias y amigos y experiencias que pertenecían solo a mí. Pero el mejor regalo no fue el álbum de fotos. Fue una carta de Emma, que ahora tenía 4 años y estaba aprendiendo a escribir. Roberto la había ayudado con la ortografía, pero el mensaje era todo de ella. Querida abuela Esperanza, gracias por enseñarme que las niñas pueden ser valientes y fuertes. Te amo mucho. Con amor, Emma. Esa carta está en mi refrigerador ahora, junto a fotos de mis viajes y una pintura en acuarela que hice del campo irlandés. Me recuerda cada mañana que las decisiones que tomé, dejar a Eduardo, divorciarme de él, reconstruir mi vida desde cero en mis 70, no eran solo sobre mí. Eran sobre Emma y todas las otras mujeres jóvenes que necesitan ver que es posible elegirse a una misma, incluso cuando todos a tu alrededor te están diciendo que deberías elegir a alguien más. Eduardo murió hace 2 años. Roberto llamó para decírmelo, y para preguntarme si quería asistir al funeral. Dije que no, y no me sentí culpable al respecto. Eduardo había estado muerto para mí por años. Desde la mañana que desperté en la residencia Amanecer, y me di cuenta de que el hombre con quien me casé había sido reemplazado por alguien que me veía como un problema que resolver, en lugar de una persona que amar. No lloré la muerte de Eduardo porque ya había llorado la muerte de nuestro matrimonio, la muerte de los sueños que habíamos compartido cuando éramos jóvenes, la muerte del hombre que había sido antes de que el miedo y la decepción lo volvieran cruel. El Eduardo que murió en una cama de hospital en la Roma Norte, rodeado de máquinas y extraños, no era la misma persona que había llorado cuando caminé por el pasillo 51 años antes. Ese Eduardo había muerto gradualmente, matado por sus propias decisiones y su propia cobardía, y había llorado por él hace mucho tiempo. Roberto heredó las posesiones de Eduardo y sus deudas, que eran considerables. Resultó que Eduardo había estado pidiendo dinero prestado contra sus beneficios de discapacidad por años, acumulando deuda de tarjetas de crédito y tomando préstamos de día de pago para mantener la ilusión de que aún podía ser el proveedor que una vez había sido. Sin mi ingreso y el apoyo financiero que le había estado dando por décadas, había caído en espiral hacia el tipo de problemas de dinero que me habrían arrastrado con él si me hubiera quedado. Aprender sobre la situación financiera de Eduardo confirmó algo que había sospechado, pero no había querido enfrentar. Su plan para tenerme internada en una residencia geriátrica no había sido motivado por preocupación por mi bienestar. Había sido motivado por su necesidad de acceder a mis beneficios del seguro social, mi pensión y cualquier ahorros que me quedaran. Había querido usar mi dinero para pagar sus deudas mientras me mantenía encerrada donde no pudiera interferir con sus decisiones financieras. La realización fue dolorosa, pero también liberadora. Significaba que cada duda que había tenido sobre dejarlo, cada momento de culpa sobre romper nuestra familia, cada miedo de que estaba siendo egoísta o desagradecida, había sido mal ubicado. Eduardo no había estado tratando de cuidarme. Había estado tratando de usarme. Dejarlo no había sido abandono. Había sido autopreservación. Hoy, a los 82, estoy sentada en mi departamento en La Condesa, viendo por la ventana a un mundo que está lleno de posibilidades que aún estoy descubriendo. Mañana, vuelo a Barcelona con otras 3 flores tardías para un viaje de 2 semanas por España. El mes que viene, empiezo una clase de escritura de memorias en la universidad local. En la primavera, Roberto y Rachel y Emma vienen a visitarme por una semana, y estoy planeando llevar a Emma a su primer espectáculo de Broadway.
Mi vida no es lo que esperé que sería cuando era joven y soñaba con el para siempre con Eduardo. Es más pequeña en algunas maneras. Vivo sola en un departamento estudio en lugar de compartir una vida con una pareja. Es más grande en otras maneras. He visto más del mundo en los pasados 7 años que en los previos 75. Es diferente a cualquier cosa que podría haber imaginado cuando tenía 22 y caminaba por el pasillo hacia un futuro que pensé que estaba garantizado. Pero es mía. Cada elección, cada error, cada triunfo, cada martes ordinario cuando despierto y decido qué hacer con mi día, todo me pertenece. No tengo que pedir permiso o justificar mis decisiones o considerar las necesidades de alguien más antes que las mías. Puedo ser generosa cuando quiero ser generosa y egoísta cuando necesito ser egoísta. Y ambas elecciones son igualmente válidas porque ambas son genuinamente mías. La mujer que despertó esa mañana en la residencia Amanecer, confundida y drogada y vistiendo la bata de hospital de alguien más, se siente como un personaje de la historia de alguien más ahora. La recuerdo y siento compasión por ella, pero ya no soy ella. Ella era una mujer que había olvidado su propio valor, que había aceptado crueldad como el precio de la compañía, que había creído que amar a alguien significaba desaparecer en sus necesidades y deseos. Yo soy una mujer que conoce su propio valor, que elige amabilidad de gente que respeta sus límites, que cree que el amor debería hacerte más tú misma en lugar de menos. Soy una mujer que se mira en el espejo y le gusta lo que ve, no porque sea perfecta, sino porque soy auténtica. Soy una mujer que tomó la decisión más difícil de su vida a los 73 y descubrió que nunca es demasiado tarde para salvarte a ti misma. Las cicatrices del abuso de Eduardo siempre serán parte de mí. Los años que pasé disminuyéndome, los sueños que diferí, la voz que aprendí a silenciar, todos son parte de mi historia, y no puedo pretender que no pasaron. Pero las cicatrices son evidencia de sanación, no solo evidencia de daño. Son prueba de que sobreviví a algo que estaba destinado a destruirme, y que salí más fuerte del otro lado. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera encontrado el valor para dejar a Eduardo 20 años antes, o 30, o 40. ¿Habría tenido una carrera diferente? ¿Viajado más? ¿Desarrollado amistades que no estuvieran limitadas por sus celos y control? ¿Habría sido mejor madre para Roberto si no hubiera estado tan agotada por la energía que tomaba manejar los estados de ánimo y necesidades de Eduardo? Pero esas preguntas son inútiles ahora. No puedo cambiar el pasado, y no querría borrar todo aunque pudiera. Roberto existe porque me casé con Eduardo. Emma existe porque Roberto existe. La mujer que soy hoy existe por todo lo que sobreviví, incluyendo las cosas que casi me rompieron. La única pregunta que importa es qué hago con los años que me quedan. Y sé la respuesta a esa pregunta. Voy a vivirlos completamente, activamente, intencionalmente. Voy a viajar a lugares que me fascinan y aprender cosas que siempre me han dado curiosidad. Voy a mantener relaciones con gente que me aprecia y alejarme de gente que no lo hace. Voy a ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza y celebrar cuando encuentren el valor para elegirse a sí mismas. Voy a ser la abuela que Emma merece, una mujer que le muestra que la edad no significa invisibilidad, que la independencia no significa soledad, que es posible ser fuerte y amable al mismo tiempo. Voy a modelar para ella el tipo de relación donde ambas personas son valoradas, donde el amor realza en lugar de disminuir, donde nadie tiene que renunciar a su ser esencial para ser aceptado. Sobre todo, voy a recordar que importo, no por lo que puedo hacer por otras personas, no por los roles que juego en las vidas de otras personas, sino porque soy un ser humano con valor y dignidad inherentes. Voy a recordar que mi felicidad importa, que mi comodidad importa, que mis sueños importan, incluso ahora, especialmente ahora, cuando el mundo quiere decirme que soy demasiado vieja para que los sueños importen. ¿Han vivido, o conocido a alguien que haya vivido, algo así? ¿Se han sentido invisibles en su propia vida, atrapados por las expectativas y necesidades de gente que afirmaba amarlos? ¿Se han preguntado cómo se sentiría elegirse a sí mismos, alejarse de relaciones que los disminuyen, descubrir quiénes realmente son cuando las necesidades de nadie más
¿Están ahogando su propia voz? Si lo han hecho, por favor compartan su historia en los comentarios abajo. Su experiencia importa, y hay otras personas que necesitan escuchar que no están solas, que la supervivencia es posible, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y por favor, si esta historia los ha tocado de alguna manera, denle me gusta a este video y suscríbanse a este canal. Su apoyo me ayuda a continuar abriendo mi corazón y compartiendo estas verdades difíciles pero necesarias. Juntos, podemos crear una comunidad donde nadie tenga que enfrentar el abuso solo, donde todos entiendan que envejecer no significa renunciar al derecho de ser tratado con dignidad y respeto. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por creer que importaba lo suficiente para ser contada. Y gracias por ser parte de un mundo donde mujeres como yo pueden encontrar el valor para decir su verdad, sin importar cuánto tiempo nos tome encontrar nuestra voz. El sol se está poniendo ahora afuera de mi ventana en la Condesa, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que me recuerdan del campo irlandés que he llegado a amar. Mañana traerá nuevas posibilidades, nuevas decisiones que tomar, nuevas oportunidades de vivir completamente en la vida que he creado para mí misma. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo lo que nunca supe que se me permitía querer.